Bueno, a continuación vamos a hablar de uniones químicas y luego fuerzas intermoleculares en la primera parte de esta clase. Algo ya hemos estado charlando, ustedes van a ver, esperen que agrego el puntero, ustedes van a ver que este es un bosquejo, como si fuera un esquema de nuestra tabla periódica y la idea es pensar en qué elementos tengo de cada lado. Recuerden que de este lado de la tabla periódica, desde la vista del lector sería la izquierda, están los metales y a la derecha están los no metales. Y la idea de las uniones químicas es poder anticiparnos, poder prever, poder imaginar qué es lo que ocurre cuando los átomos de los elementos de la tabla periódica, que recuerden que en la tabla periódica están neutros, es decir, están aislados, se encuentran con otros elementos, que es como ocurre en la naturaleza, para formar moléculas. Si una molécula, podemos hacer la analogía de que es una familia de átomos, las uniones químicas lo que nos muestran es qué tipo de enlace, qué tipo de unión se dio entre esos átomos para formar una molécula. Según si yo soy un metal o soy un no metal, mi comportamiento lo puedo predecir, es decir, que igual que en la vida, los átomos no son amigos de todo el mundo, sino que algunos podemos estimar cuál va a ser su comportamiento según dónde estén ubicados en la tabla periódica y según con quién se encuentren. ¿Qué es entonces una unión química? Dice que es una fuerza que actúa entre átomos con una intensidad suficiente para mantenerlos juntos, en una especie diferente con propiedades medibles. Eso es una molécula. O sea que cuando los átomos se unen para formar una molécula, no es una simple mezcla y pueden soltarse libremente. Una vez que esos átomos se han unido, hay una intensidad suficiente que hace que la molécula los mantenga juntos, inseparables. Piensen en ejemplos de moléculas como el dióxido de carbono, como el agua, como el cloruro de sodio. La especie que se obtiene, la molécula, la familia obtenida, adquiere propiedades nuevas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el agua. El agua es una molécula formada por elementos de átomos de hidrógeno y de oxígeno, que en la naturaleza, a temperatura ambiente, tanto el hidrógeno como el oxígeno se encuentran en estado gaseoso. Y sin embargo, cuando se unen, a través de una unión química que ahora veremos, para formar la molécula agua, a temperatura ambiente el agua es líquida, o sea que ha adquirido propiedades nuevas. Y esto que les mostraba del esquema de la tabla periódica, lo que nos está mostrando es cuál es la tendencia, cuál es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones en una unión. Es decir, que cuando decimos que un átomo es muy electronegativo, es porque tiene tendencia a captar electrones. ¿Cómo lo podemos pensar a esto? Pensemos que los metales, que ya lo vimos, están en los grupos 1, 2 y el 3, que estaba aquí, significa que tienen 1 o 2 o 3 electrones en su último orbital, es decir, electrones de valencia. Están lejos del 8, que es la estabilidad máxima. En cambio, los no metales, grupo 5, grupo 6, recuerden que los grupos eran las columnas, grupo 7, tienen 5, 6 o 7 electrones en su último orbital. Por lo tanto, están más cerca del 8 que los metales. Entonces, si yo quiero pensar cómo van a tender a actuar, ¿qué veo? Que los metales, teniendo 1, 2 o 3, están tan lejos del 8 que ellos prefieren ceder electrones para alcanzar la estabilidad. Si yo, por ejemplo, estoy en el grupo 1, soy el sodio, y tengo un electrón en mi último orbital, digo, ¿qué me conviene? ¿Regalar a alguien que lo quiera agarrar este electrón de mi último orbital que me mantiene inestable? ¿O me conviene salir a buscar 7 para alcanzar la estabilidad que es 8? Y la verdad que es mucho más económico y más sencillo sacarme de encima lo que me inestabiliza, es decir, el electrón del último orbital, que salir a buscar 7. ¿Quién me va a querer regalar 7? Es muy complicado. Total, mi orbital anterior, no el último, el anterior, piensen como si fueran capas de cebolla, no la más externa, sino la que sigue en segundo lugar, esa ya está completa. Así que lo que yo hago es liberar, cedo, si soy metal, los electrones de mi último orbital para alcanzar así la estabilidad. Y espero que alguien los quiera agarrar. Ahora, si yo fuera un no metal, grupo 5, 6 o 7, como por ejemplo el oxígeno que está en el grupo 6, ¿recuerdan? Ya lo vimos, o azufre, o soy cloro o flúor que estoy en el grupo 7, voy a tener electronegatividad porque voy a hacer
tendiente a captar electrones. Los metales entonces no son o son muy pobres electronegativamente hablando, por eso habla de que la electronegatividad va en aumento hacia allá, y los no metales son más electronegativos, tienen más tendencia a captar. ¿Cómo lo explico? Si yo soy oxígeno de nuevo y estoy en el grupo 6, me resulta más cómodo, más barato, más fácil salir a buscar 2 electrones para alcanzar la estabilidad que es 8, que regalar los 6 que tengo. Así que los no metales tienen tendencia a captar. La electronegatividad no es ceder, es captar. O sea que si yo soy no metal, soy electronegativo. Si yo soy metal, no soy electronegativo. Uniones químicas. Tenemos distintos tipos de uniones o enlaces y de esto hay que saber representarlo en el papel. Es decir, lo que vamos a representar, primero hay que conocer características teóricas de cada unión, que ahora se las voy a contar. Esto tal vez lo vieron en el colegio, algo se acuerdan. O sea, voy a pensar qué características tienen, entre quiénes de la tabla periódica se suelen dar estas uniones, y lo otro que tengo que saber hacer es poder representar en el papel lo que imagino que ocurrió cuando se encontraron. Y eso se llama representación de estructura de Lewis. ¿Qué es estos dibujitos que tenemos acá? Vamos a la primera. Esta es la unión iónica. La característica de la unión iónica es, primera cuestión, esto hay que saberlo muy bien, que se da siempre entre un metal y un no metal. Por ejemplo, ustedes acá tienen un ejemplo de el cloro y el sodio. El sodio es el metal, está en el grupo 1. Yo quisiera que ustedes en este momento estén mirándolo en su tabla periódica porque así lo van a tener que hacer a futuro cuando tengan que demostrar este conocimiento. El sodio está en el grupo 1 y el cloro es un no metal que está en el grupo 7. Grupo 7 son no metales. ¿Qué va a ocurrir cuando se encuentran el sodio con el cloro? Metal con no metal. Primera característica teórica de la unión iónica. El metal siempre tiende a ceder electrones. Miren el sentido de la flecha. Esto se puede dibujar así o pueden poner el sodio primero y el cloro después y la flecha va a ir en aquel sentido. ¿Qué quiero decir? Que la flecha siempre sale del metal hacia el no metal. ¿Por qué el sodio va a tender a ceder? Porque él tiene un solo electrón en su último orbital y así lo debo dibujar. También lo puedo dibujar como está aquí. ¿Ven que acá hay puntitos? Pueden hacer crucecitas, pueden hacer asteriscos, lo que a ustedes les resulte cómodo. Dibujo o represento solamente el último orbital y dibujo cuántos electrones imagino que tiene, más que imaginar, sé que tiene en su último orbital. ¿Cómo sé que el sodio tiene uno solo y al cloro le dibujaron 7 grises? Porque simplemente lo único que tengo que hacer es ubicarlo en la tabla periódica. Voy al sodio, está en el grupo 1, le dibujo un electrón en su último orbital. Voy al cloro, está en el grupo 7, le dibujo 7 electrones en su último orbital. En este ejemplo es potasio con bromo, el potasio está en el grupo 1 y por eso tiene un solo puntito. Y el bromo tiene 7 porque pertenece al grupo 7. ¿Ven que es otra vez un metal con un no metal? Bueno, el metal entonces siempre cede. Así que esa es otra característica teórica de las uniones iónicas. Los metales siempre ceden electrones porque son poco electronegativos y los no metales siempre captan, reciben, atraen, es decir que son muy electronegativos como vimos en la diapositiva anterior en la definición. En este caso es el cloro el no metal que recibe, en este caso es el bromo el no metal que recibe. Y fíjense que esta es una unión perfecta porque se complementan a la perfección. El sodio, para ser estable, se saca de encima el único electrón que tiene en su último orbital y el cloro le dice, es justo lo que yo estaba necesitando, porque yo tenía 7 y si alguien me regalaba 1, llegaba a 8, que es la estabilidad. El sodio, al sacarse de encima su electrón, en su orbital anterior, que aquí no está dibujado, ya tiene 8, así que está completo. Esta es la unión perfecta. Perfecta me refiero a que los dos se complementan a la perfección. Uno le da al otro lo que justo el otro estaba necesitando. Metal con no metal. La suma siempre les tiene que dar 8. Es decir, si es alguien del grupo 1, se encuentra con alguien del grupo 7. Si es alguien del grupo 2, entonces se encuentra con alguien del grupo 6. En la vida, en la naturaleza, existen uniones no tan perfectas, igual que en la vida. Por ejemplo, puede ocurrir que el sodio se encuentre con un oxígeno y ustedes dirán, pero el sodio tiene un solo electrón para regalar
y al oxígeno le hacen falta 2. En ese caso vamos a salir a buscar a un tercer elemento que nos ayude a alcanzar la estabilidad. Nosotros no se los vamos a complejizar tanto, vamos a siempre buscar uniones más sencillas como esta. Entonces, primera característica teórica, ya dijimos, es entre un metal y un no metal. Segunda característica teórica, el metal siempre cede, el no metal siempre recibe. Y ahora les voy a mostrar por qué se llama iónica, que es la tercera característica. Ustedes tienen que esto dibujarlo así. Dibujar los puntitos, como está aquí, los puntitos aquí o los puntitos aquí o los asteriscos, lo que fuera, o pueden hacer este mismo dibujo. Lo que importa es que marquen alrededor de cada elemento cuántos electrones de valencia tiene. Esto se llama fórmula desarrollada porque están contando lo que pasó cuando se encontraron y después tienen que poder dibujarlo así como está aquí. Esto se llama fórmula sintética, es decir, cómo termina la historia. Y la historia termina en que el potasio queda entre corchetes, o en este caso hubiera sido el sodio entre corchetes, el bromo o el cloro en este caso, es decir, el no metal también entre corchetes, y lo que le vamos a dibujar son signos afuera. ¿Qué voy a poner en esos signos? El metal siempre queda cargado positivamente, es un catión, eso significa ión cargado positivamente. Y el bromo o el cloro o el no metal que ustedes tengan aquí siempre va a quedar cargado negativamente. Esta rayita no es nada, ¿eh? Este menos quiero que miren. ¿Por qué queda cargado negativamente el no metal y por qué queda cargado positivamente el potasio? Dije que este es el catión y este es un anión, carga negativa. Quedan cargados así porque ustedes piensan que hubo un intercambio de electrones y los electrones tienen carga negativa. Entonces, si yo soy sodio o soy potasio, regalé un electrón, me saqué de encima una carga negativa. Si yo pierdo una carga negativa porque la regalo, ahora estoy más positivo que antes. En cambio el bromo, que ya tenía sus 7 electrones, cargas negativas, recibió de regalo un electrón más. El cloro, el bromo, el no metal, que sea, ¿sí? Si yo recibo un electrón, me están regalando cargas negativas. Estoy más negativo que antes. Así que esta unión se llama iónica porque genera iones, es decir, resultan átomos cargados. Y siempre el metal va a ser el catión y el no metal va a ser el anión. La forma de representarlo, les decía, es haciendo primero esto con la flechita, que es la fórmula desarrollada, y la fórmula sintética es esta que tienen aquí, pero les voy a pedir que borren todos estos puntitos y dejemos uno solo. El único que se dibuja adentro del corchete del no metal es el electrón que me regalaron. Ya no vuelvo a contar que yo tenía 7 y ahora tengo uno más. Solo dibujen uno, como si fuera este el puntero, solo dibujan uno adentro del no metal. Después está la unión metálica. Esta no tiene representación por Lewis. La unión metálica se da entre dos metales. Por ejemplo, se encuentran dos sodios o un sodio con un potasio. Piensen en elementos o un calcio, elementos de los primeros grupos de la tabla periódica. Nosotros ya dijimos que los metales siempre tienden a ceder, a regalar. Por ejemplo, si yo soy sodio, ya lo vimos, tengo un solo electrón y me conviene más regalar ese que salir a buscar 7. Pero ¿qué pasa si se encuentran dos sodios o un sodio con un potasio? Los dos dicen lo mismo. Le dice el primer sodio al otro sodio, mirá, yo tengo para regalarte este electrón. Y el otro sodio le va a contestar, y yo también, a mí no me sirve que vos me regales porque yo soy metal y no tiendo a recibir, yo tiendo a regalar, como todos los metales, y soy igual que vos. Entonces, ¿qué hacen los metales? De todas maneras van a regalar sus electrones, que son estas rayitas verdes que ustedes ven aquí, pero nadie las agarra, no hay ningún no metal que venga en mi auxilio a tomarlos. Entonces, es como si yo sacara la basura, la saco y me desentiendo, libero los electrones que quedan flotando alrededor nuestro. Nosotros nos convertimos en cationes, efectivamente, si yo perdí una carga negativa, estoy más positivo que antes, ya no estoy neutro, pero nadie toma esos electrones. O sea que esto no se puede graficar por Lewis porque yo tendría que hacer flechas al vacío, regalando electrones a la nada. Y esos electrones que quedan residuales flotando entre los cationes generados son justamente, parece como que no fuera significativo y sin embargo lo es, son esos electrones sobrantes los que permiten que un metal conduzca el calor, la electricidad y brille.
Todo eso se da gracias a que hay electrones que nadie quiso agarrar flotando entre nosotros, que somos los metales que nos encontramos y que liberamos nuestros electrones al medio. Y la tercera unión, que hay una variedad, fíjense que hay dos subtipos, A y B, es la unión covalente. La unión covalente es una unión entre dos no metales. Entonces, por ejemplo, puede ser que se hayan encontrado dos cloros, como tienen aquí, o dos nitrógenos, o que se haya encontrado el oxígeno con el carbono podía comportarse como metal o como no metal, o el azufre con el oxígeno. Piensen en elementos de los últimos grupos, aquí tienen muchos ejemplos, es decir, del grupo 5, 6 o 7. No necesitan ser dos iguales, puede ser nitrógeno con otro, o puede ser cloro con flúor, pero la condición es que sean dos no metales. Miremos este ejemplo. ¿Qué pasa si se encuentran dos cloros? Bueno, ya sabemos que los no metales son muy electronegativos, y esto quería decir, tienen tendencia a captar. ¿Por qué les conviene? Porque están cerca del 8. Si yo soy el cloro 1 y tengo 7 electrones que aquí están dibujados en gris oscuro, y me encuentro con otro cloro que le pasa lo mismo que a mí, tiene sus 7 electrones, cuando nos pongamos a conversar, yo no le puedo pedir al segundo cloro, regálame un electrón, porque él es no metal igual que yo, y los no metales no regalan, sino que captan. Así que cuando yo le diga, hola, mira, dame tu electrón, este cloro me va a decir, no, porque si yo te lo doy me quedo con 6, estoy más inestable que cuando tenía 7, estoy más lejos del 8, y además yo soy no metal también, igual que vos, no tiendo a ceder, tiendo a recibir. Entonces se ponen de acuerdo y ustedes van a ver que acá están superpuestos los orbitales. Se dice que los electrones se comparten. A ver si yo puedo dibujar, si no esto se los... Sí, creo que puedo hacerlo. Puedo hacerlo así o puedo dibujar algo así. Miren cómo está. Hago un anillito que me está rodeando al par de electrones compartidos. Se puede hacer así con un anillito o se pueden superponer los orbitales, como ustedes lo sepan hacer del colegio. Yo prefiero esta. ¿Qué estoy haciendo cuando dibujo esto? Miremos este otro ejemplo, que es nitrógeno con nitrógeno. Ambos son del grupo 5. ¿Ven que a pesar de ser el mismo elemento, dibujo los de este con puntitos, 5 puntitos, y los del segundo nitrógeno con crucecitas, como para diferenciar qué es de quién? Cuando se encuentren dos nitrógenos del grupo 5, les va a pasar lo mismo que a los dos cloros. Van a decir, pará, yo no te puedo regalar porque me quedo más inestable que antes y además soy no metal. Entonces, ¿qué hacen? Deciden compartir pares de electrones. Esa es la segunda característica teórica. La primera es que se dio entre dos no metales. La segunda es que se decide compartir de a pares. Y un par son dos, donde cada uno colabora en ese par. Es decir, este le dice, mira, yo te voy a prestar un electrón, te lo presto, no te lo regalo, porque no soy metal. Y a cambio te pido que vos también me prestes. Como cuando prestamos algo a cambio de algo, no sé, le presto a mi hermana una remera y ella me dice que me va a prestar una también. Entonces, acá, en el caso del nitrógeno, ¿cuántos pares voy a compartir? 1, 2 y 3. Fíjense. Comparto 3 pares porque a los dos le faltan 3 electrones para alcanzar la estabilidad. Si yo soy cloro, comparto un par, porque como estoy en el grupo 7, entonces necesito un solo electrón. Esa es la idea, que en las uniones covalentes los electrones se comparten de a pares, pero compartir no es regalar, por eso ustedes no ven flechas acá, no miren todavía esta, estamos mirando estas, las uniones covalentes que se llaman comunes, unión covalente común. Es aquella entonces en las que los electrones se comparten de a pares entre dos no metales para alcanzar la estabilidad. La covalente común, como lo dice el título, puede ser simple, voy a volver al puntero, puede ser una unión covalente simple o puede ser múltiple. Simple es cuando es un solo par de electrones compartidos, mientras que múltiple es cuando hay más de un par como nos pasó acá. ¿Cómo termina esta historia? Porque estas son todas fórmulas desarrolladas. Lo vamos a dibujar así. Primero, englobo, hago el grafiquito para esto y les vuelvo a mostrar cómo lo dibujo. A ver si puedo poner algo más finito de otro color. Esto lo dibujo así y después hago rayitas, no me quedó más finito, pero espero que ustedes lo entiendan, rayitas
por cada par de electrones compartidos. En este caso fueron 3 pares. En este caso fue un solo par. Entonces voy a poner acá la palabra cloro, acá, la palabra no, el símbolo, perdón. Cloro, Cl, una raya y Cl del otro lado. ¿Qué significa? Esa es la fórmula sintética, como vimos en el caso anterior, el resumen de lo que pasó, esta es la desarrollada. En la sintética solamente voy a poner el símbolo, cloro, rayita, cloro. Y en este caso voy a poner nitrógeno, 3 rayitas, nitrógeno. O sea que compartí 3 pares de electrones. Tienen que estar dibujadas las dos cosas, ¿eh? Esta es la fórmula desarrollada, esta también, y estas con los símbolos, ¿sí? Agreguen los símbolos acá, son las fórmulas sintéticas. A ver si los puedo escribir. Quedaría así. Bueno, esto es un cloro, perdón, pero apenas lo manejo. Cloro, y acá voy a poner nitrógeno, nitrógeno, este me queda un poco más lindo, y nada más. Queda así. Esto no va. Entonces, nitrógeno, 3 rayitas, nitrógeno. Un poquito más largo para que me abarque todo, ¿sí? ¿Se entiende? Perdón por la desprolijidad. Cloro, rayita, cloro, o nitrógeno, 3 rayitas, nitrógeno. Y esta es la fórmula, entonces, sintética. Y esta es la desarrollada. Y después nos queda la covalente, vuelvo al puntero, espero no estar mareándolos, vuelvo a la covalente dativa o coordinada. ¿Cuál es esta? Ya covalente, por ser covalente, los electrones se comparten de a pares. Pero si es dativa o coordinada, es una variedad distinta. ¿Qué significa? Significa que uno de los elementos ya alcanzó la estabilidad y ahora sí aparece un tercero que busca la estabilidad. A ver, ¿cómo sería la cuestión? Vamos a imaginar, en la naturaleza existe algo que se llama SO2, que se lee como dióxido de azufre. Con el primer oxígeno, ¿qué ocurrió? Olvídense de todo este pedazo que está acá, miren estos dos nada más. Si yo miro estos dos, ¿qué voy a encontrar? Vamos de nuevo. Si yo miro estos dos, ¿qué voy a encontrar? Que se encontraron el azufre, que tiene 6, porque él es del grupo 6, con el oxígeno, que también tiene 6. Entonces, cuando se encuentran ellos dos, dicen, bueno, mira, a mí me faltan 2 electrones para alcanzar la estabilidad, le dice el oxígeno, el azufre le dice, ¿sabes que a mí también? Porque yo también estoy en el grupo 6, me faltan 2 electrones para alcanzar la estabilidad, pero como los dos somos no metales, responden igual que estos. Vamos a compartir 2 pares, ¿ven las rayitas? 2 pares de electrones compartidos. Listo, terminó el tema. Pero yo les estoy eso es monóxido de azufre. Yo les estoy contando que también existe en la naturaleza el dióxido de azufre. Que si puedo lo escribo, su fórmula es así, dióxido de azufre. Es decir, 2 átomos de oxígeno con 1 de azufre. ¿Qué pasa cuando venga el segundo? Le dice, hola, ¿puedo hacer lo mismo con vos? Le dice el azufre. ¿Qué hizo mi otro amigo oxígeno? Y el azufre le va a decir, y no, yo no puedo compartir no puedo compartir con vos 2 pares de electrones porque yo llegaría a 10 y eso no existe. Recuerden que acá tiene el oxígeno sus 6 más los 2 compartidos con el azufre, 8. Este azufre también tiene 6 porque está en el grupo 6 de la tabla periódica. Ya habiendo compartido con el primer oxígeno, alcanzó 8. Sin embargo, a él le sobran. Tiene electrones que no pasó nada. Él tenía 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Él compartió 2 nomás. Pero estos pueden ayudar al segundo oxígeno que aparece en escena para que alcance su estabilidad. Y fíjense que acá no hay una rayita, hay una flecha que no debo confundir con la unión iónica. ¿Qué significa esa flecha? Que este azufre le dice, mira, vos no me des nada. Por más que seamos 2 no metales, no vamos a compartir de a pares. Yo te voy a prestar un par, por ejemplo este. Yo te voy a prestar un par para que vos alcances la estabilidad. Pero ojo, como yo no soy un metal, no te los voy a regalar. Yo te los voy a prestar. Gratis. No me des nada a cambio. ¿Ven la diferencia con este oxígeno? Con este fue par de electrones compartidos igual que acá. Todos colaboraron. Yo te doy, vos me das otro. Yo te doy uno, vos me das otro. Acá yo le comparto, pero no es equitativo. Este oxígeno no colabora en nada. Entonces, al prestarle estos dos, hago flecha porque soy no metal, no regalo, solo presto, y si presto, los sigo contando como míos.
Este oxígeno, entonces, que es el tercero que aparece en la escena, tiene sus 6 originales más los 2 que le está prestando el azufre. Y eso se dibuja así como lo ven acá. Le dibujo al oxígeno, dibujo los pares de electrones compartidos y dibujo una flecha para simbolizar la unión covalente dativa. Vieron que al principio dije, es cuando los elementos ya han alcanzado la estabilidad, como es el caso de estos dos, pero aparece un tercero que también busca la estabilidad. Esto se resume así, a ver si lo puedo hacer. Azufre con un oxígeno, doble rayita porque compartió y hago una flecha para el otro oxígeno que viene. Entonces, en la fórmula sintética dibujo todos los electrones y en la fórmula, en la desarrollada. Y en la sintética solo dibujo cómo terminó la historia. Luego tenemos las fuerzas intermoleculares. ¿Qué son las fuerzas? Las fuerzas son entre moléculas, como lo dice su nombre. Voy a volver al puntero. Entre moléculas, o sea que acá ya no estoy mirando qué ocurre adentro de una molécula, sino qué ocurre entre familias. Como quien dice, si yo fuera socióloga, podría haber estudiado cuáles son los vínculos de la familia Pérez, y eso fueron uniones químicas, iónicas, covalentes, la que sea, es decir, cómo se relaciona mamá con papá, con los hijos, miro al interior de una molécula, o puedo mirar fuerzas intermoleculares, que ¿qué son? Fuerzas entre moléculas, o sea, por ejemplo, entre los Pérez y los González. Ya salgo del interior de esa familia y me fijo cómo se relaciona con otra familia. Así que las fuerzas intermoleculares son fuerzas entre moléculas, entre familias, no entre átomos de una misma familia, como veníamos viendo hasta ahora. Y de estas hay 3 ejemplos. Las más importantes son las terceras, ahora vamos a llegar, pero les cuento las demás también. La primera se llama dipolo transitorio, inducido o fuerzas de London. Estas fuerzas son transitorias y fluctuantes, es decir, que es una aproximación entre moléculas, generalmente por carga. Por ejemplo, hay una molécula que tiene una carga positiva y otra molécula que tiene una carga negativa. Eso hace que se atraigan por diferencia de carga, pero es una atracción que dura poco tiempo. Se atraen y se sueltan, sin demasiado interés. Como quien dice, vuelvo a las familias, diciéndolo de una forma muy simplificada, yo puedo decir, y sí, yo conozco a mis vecinos, pero si me preguntas cómo se llaman, no lo sé. ¿Y por qué no sabes? Y porque nunca tuve un verdadero vínculo. A lo sumo lo saludo en el ascensor. Hola, ¿qué tal? Vecino del cuarto, y sigo de largo. No hay una atracción que permanezca en el tiempo. No nos vamos a invitar a comer. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en un dipolo transitorio las moléculas se atraen transitoriamente y luego se separan. En esta otra, en cambio, y este es interesante, que se llama dipolo-dipolo, se da, por ejemplo, entre el agua y la sal. Por favor, esto recuérdenlo bien, es muy importante lo que les estoy contando. Entre el agua y el cloruro de sodio cuando se forma nuestra famosa solución de agua salada. ¿Qué ocurre cuando? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que es una solución y por lo tanto por ningún método conocido yo voy a encontrar la sal disuelta en el agua? ¿Por qué no la encuentro si yo sé que la puse? Miren lo que va a pasar. Recuerden que esto es fuerzas entre moléculas. Por un lado tengo la molécula de cloruro de sodio, sal. Y por otro lado tengo la molécula de agua, que acá está representada así como una cabecita de Mickey. El rosadito es el oxígeno y estos 2 violetitas o azules son los hidrógenos. Cada una de estas es una molécula de agua. Y acá lo mismo. Cuando yo pongo sal en agua y estoy por preparar una solución de agua salada, el agua tiende a mantener separados los iones de sodio y de cloro. ¿Y cómo los mantiene separados? Envuelve al sodio de agua, ven que acá es como que le forma una capa alrededor, y envuelve al cloro de agua. ¿Qué va a pasar si el agua forma esta capa de hidratación que también se llama capa de solvatación, con B corta? El agua solvata, el agua envuelve a los iones por separados. Al envolverlos por separado, se rompe el cristal, se disuelve el cristal de sal. Ya no lo tengo más como cloruro de sodio, tengo al sodio envuelto en agua y el cloro envuelto también en agua. Si ocurre eso, el sodio y el cloro ya no se ven más, no se atraen más, no hay posibilidad de formar cristal cloruro de sodio.
Ejemplo sencillo. Imagínense que ahora todos nosotros vamos a una fiesta de disfraces y todos nos disfrazamos de fantasmas. Nos ponemos una sábana blanca, que en este caso es el agua, ¿no? Si yo me pongo una sábana blanca y cualquiera de ustedes también se pone una sábana blanca y no hablamos, la verdad que no sabemos a quién tengo enfrente, porque estamos todos disfrazados igual. El agua acá entonces lo que hace es disfrazar al sodio de agua, queda envuelto el sodio todo por una capa de agua, así que el sodio ya no se ve que está ahí adentro, y lo mismo ocurre con el cloro, queda todo vestido de agua, por lo tanto no se ve que hay cloro. Por eso yo no encuentro en una solución al cloruro de sodio como cristal, ni con microscopio, ni con la vista, ni con el ultramicroscopio, que era lo que decíamos que nos garantizaba que estamos ante la presencia de una solución. Así que aquí tienen la explicación de por qué el agua salada es una solución y no encuentro a la sal por ningún método conocido. La explicación es porque se formó una fuerza intermolecular entre el agua y el sodio y el cloro llamada dipolo-dipolo. Y por último, para esta primera parte, están los puentes de hidrógeno, que es otra fuerza intermolecular muy interesante. Esta atracción, primero miremos la definición que parece medio trabalenguas, la vamos a ir cortando para que ustedes entiendan cómo se da. Fíjense que dice, es la atracción, voy a agregar algo, dice, es la atracción entre un átomo de hidrógeno. Y acá yo pondría un paréntesis. Ahora les explico por qué. Primero leamos sin el paréntesis. Atracción entre un átomo de hidrógeno de la primera molécula. No se olviden que esto es una fuerza intermolecular. Y un segundo átomo de otra molécula. Esa segunda molécula me tiene que dar un elemento muy electronegativo. Y muy electronegativo, ¿se acuerdan que eran los no metales? O sea que la primera condición para que se dé la fuerza puente de hidrógeno es que la molécula número 1 me aporta un hidrógeno, por eso se llama puente de hidrógeno. Esa es primera condición. Y de la segunda molécula, estoy salteando el paréntesis, de la segunda molécula mi condición es que sea muy electronegativo, o sea que sea un no metal. Por ejemplo, si esta fuera una molécula de agua, ¿vieron que la dibujábamos así? Y este es el oxígeno. Y estos son los átomos de hidrógeno. Este es uno y este es otro. Y este es el átomo de hidrógeno de otras moléculas, este es el oxígeno y este es el otro hidrógeno. Perdón, que esto no es lo más bello que van a ver, pero bueno, espero que se entienda. Entonces, ¿cómo se da el puente de hidrógeno que aquí está simbolizado con esta rayita roja? Dice, vamos a ver si cumplimos con la definición, que tiene que ser entre un átomo de hidrógeno de la primera molécula, lo estoy viendo acá en celestito, entre este de la primera molécula. Acá puedo hacer una raya separando. Esta es mi molécula número 1, esta es mi molécula número 2. De la primera tiene que haber un átomo de hidrógeno. Y de la segunda, un no metal. El oxígeno es un no metal, o sea que esto tranquilamente cumple con la definición. Pero ahora sí miremos el paréntesis. ¿Qué me dijo? Que el hidrógeno de la primera también tenía que estar unido en su molécula de origen, o sea en la primera, a otro electronegativo. ¿Ven acá? Hidrógeno unido covalentemente a un átomo muy electronegativo, o sea, un no metal. O sea que este hidrógeno que va a formar parte de la fuerza puente de hidrógeno no viene solo, tiene que venir sí o sí con un no metal. No necesita ser el mismo no metal de la segunda, ¿eh? Acá podría haber un azufre, o podría haber un cloro, o podría haber un flúor. Piensen en cualquier no metal. Entonces va de nuevo. La primera molécula como condición tiene que aportar un hidrógeno. Y la segunda tiene que aportar un no metal, oxígeno, cloro, flúor. Pero además de esas dos condiciones hay una tercera, y es que el hidrógeno de la primera molécula tiene que venir unido en su propia familia, esta es la familia González, esta es la familia Pérez. Adentro de la familia González, este hidrógeno también tiene que tener una mochila bien en combo con un no metal. ¿Listo? Entonces va de nuevo. Un puente de hidrógeno es una atracción entre un átomo de hidrógeno, que está aquí, unido covalentemente, miren el dibujo, a un no metal, a un átomo electronegativo, y un no metal de la segunda. O sea que si miro, por ejemplo, entre moléculas de agua, tranquilamente hay puentes de hidrógeno, porque se cumplen con los requisitos de la definición. Tengo hidrógeno seguro, porque agua es H2O, tengo no metales por doquier. Y fíjense que después este hidrógeno va a poder también establecer un puente de hidrógeno con un oxígeno de otra molécula, porque cumple con la definición. Hidrógeno
cargado, unido covalentemente a un no metal con un no metal de otra. Y estos hidrógenos también van a poder formar sus propios puentes de hidrógeno. O sea que se nos multiplican los puentes de hidrógeno en una gota de agua. Quiero que miren esto que ya lo hemos visto, los estados de la materia, pensando exclusivamente en el agua. Por ejemplo, si yo hablo de estado sólido, ¿qué ven acá? Recuerden que el azul es el oxígeno y las orejitas del Mickey son los hidrógenos. Veo que hay puentes de hidrógeno, que son todas estas rayitas que estoy marcando acá, ocupando posiciones fijas. Y por eso el agua en estado sólido es un cristal. Adentro del cubito de hielo tengo cristal. Ocupan posiciones fijas, recuerden que disminuye la energía cinética, que las moléculas no se están moviendo, a lo sumo vibran en su lugar. Y miren qué más veo, aparte de puentes de hidrógeno, son todas estas rayitas negras en posiciones fijas, que acá es como que ellos formaron una ronda. Entonces en el centro me queda aire, y si me queda aire, el hielo flota. Y ahí tengo la explicación de por qué el hielo es menos denso que el agua. ¿Por qué flota un cubito de hielo? Si en teoría es un sólido y es pesado. Porque los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua quedaron fijos y quedaron burbujas de aire entre ellos, como si hubiera quedado aire dentro de la ronda. Si miro el estado líquido, ¿qué veo? Que hay todavía puentes de hidrógeno, miren todas las rayitas entre las aguas, pero ya no están las rondas formadas, ya se desarmó un poco. Y esto es porque en el estado líquido, ya lo dijimos, el calor hace que algunos puentes de hidrógeno del sólido se rompan, no todos, acá esta está unida 3, pero no todos, ya no hay posiciones fijas y el líquido fluye. Y el aire obviamente sale, ¿no? De esas rondas. ¿Y qué pasa en el estado gaseoso? Ya hay muchos menos puentes de hidrógeno incluso que en el líquido. En el estado gaseoso el calor hace, por ejemplo cuando convertimos en vapor, hace que se rompan prácticamente todos los puentes de hidrógeno y por eso las moléculas gaseosas se van a dispersar. Bien, hasta acá nuestra primera parte.